el ejercicio 30, el ejercicio 30 de la sección 3.4, profe. 3.4. 3.4. Bueno, el ejercicio 30 de la sección 3.4 hay que, dice, termine la justificación de la construcción de bisector perpendicular. Acuérdense que nosotros decimos de la mediatriz, ¿no? Mediatriz de un segmento de recta, ¿sí? Entonces, en vez de bisector perpendicular, es la mediatriz de un segmento. Bueno, dado el segmento AB con, dice, AC, este segmento es congruente con BC, que es congruente con AD y que es congruente con BD. Bien. Entonces dice, eso es por construcción, ¿no? Porque nosotros construimos una circunferencia con cierto radio, ¿cierto? Entonces AC mide lo mismo que AD y BC y BD. Porque cuando hacemos centro en B tiene que tener el mismo radio, ¿no? Entonces sería por construcción, esa es la hipótesis dada. ¿Qué tenemos que demostrar? Que AM es congruente con MB, o sea que M es el punto medio de AB y además hay que probar que la recta CD es perpendicular, le voy a marcar con verde, tengo que probar que AM es congruente con MB y que la recta es perpendicular al segmento. Bueno, entonces esta justificación, que si bien no es una demostración, la hacemos a dos columnas, la hacemos a dos columnas porque es una manera de que no nos saltemos la justificación de ningún paso. Pero es una justificación del motivo por qué hacemos la construcción de esta manera. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podemos justificar, demostrar que AM es congruente con MB y que CD es perpendicular a AB? Virginia, vos que estuviste viendo el otro videíto. Lo que hizo en el otro video, profe, es que, bueno, a los triángulos al ser isósceles, los ángulos opuestos a los lados son congruentes. Habría que demostrar, digamos, que los triángulos son congruentes entre sí. Mira, siempre que uno te quiera demostrar congruencia entre dos segmentos, tiene que buscar triángulos que sean congruentes y que esos segmentos sean elementos correspondientes. ¿Se entiende? Entonces, si acá queremos probar que AM es congruente con MB, tenemos que buscar dos triángulos donde esos sean elementos correspondientes, y si probamos que esos triángulos son congruentes, entonces ahí queda probado que los elementos correspondientes también son congruentes y listo. Fíjense, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Ah. Entonces el ángulo en A va a ser congruente este ángulo. Si yo miro el triángulo ACB, ¿bien?
Este triángulo es isósceles. Por hipótesis, nosotros tenemos dos lados congruentes del triángulo. Entonces, este ángulo tiene la misma medida que este ángulo, porque hay un teorema de los triángulos isósceles que dice que los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Nosotros queremos probar que AM es congruente con MB. Entonces lo ideal sería buscar acá si podemos probar que estos dos triángulos son congruentes con los datos que tenemos. CM va a ser congruente con CM. Bien. Y entonces que ahí tenemos dos lados y el ángulo no comprendido. Bueno. ¿Y cómo probaba la congruencia entonces en el otro video, Virginia? Eso fue lo que yo no entendí. La demostró con ángulo lado a ángulo, Ujú. pero yo lo razoné así como usted primero, profe. Bien. Y tiene que decir ahí la justificación de si es ángulo lado a ángulo, he usado esto. También para los triángulos isósceles, lo podemos ver, fíjense esta figura, si no te convence eso, fíjate en esta figura ACB, ¿sí? Podemos mirar el cuadrilátero, ¿no? ADBC. Este cuadrilátero tiene los cuatro lados congruentes. ¿Podemos asegurar que los lados opuestos sean paralelos o no? A ver. No. En los triángulos isósceles, cuando nosotros trazamos para el ángulo del vértice, la clase 10 está eso. Para el ángulo del vértice en un triángulo isósceles. Tendría que ver el video y ver cómo lo justificamos ahí. Si es ángulo, lado, ángulo. O sea, faltaría, a ver, no sé, alguien de los que está conectado, si se le ocurre algo. Sospecho yo, ¿no? Porque esos dos ángulos son congruentes. Si ustedes se fijan, en la clase 10 habíamos demostrado un teorema. Voy a buscar. Acá en la clase 10. No me acuerdo en qué sección, pero teníamos un teorema de que si se traza la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles, esa bisectriz coincide con la mediatriz del lado opuesto, o sea, del lado desigual, con la mediana, bien, y lo podríamos usar acá. No sé qué le pasó a las imágenes. Criterios de congruencia. El teorema de Pitágoras. Acá tenemos triángulos isósceles. Acá. Bien. Dice, la bisectriz del ángulo del vértice, o sea, del ángulo desigual de un triángulo isósceles, separa el triángulo en dos triángulos congruentes. Bien.
Este teorema asegura que la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles coincide con la altura correspondiente al lado desigual, o sea, ¿qué quiere decir? Que DB, además de ser la bisectriz, va a ser la altura correspondiente al lado desigual, la mediana correspondiente al lado desigual y la mediatriz correspondiente al lado desigual. Bien. Entonces, si nosotros acá por construcción se ha trazado la mediatriz, esta mediatriz del segmento AB coincide con la bisectriz del ángulo del vértice. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Eh, A menos que alguien encuentre otra cosa, pero no sé, díganme ustedes. ¿Qué otra manera habría de justificar o buscar? ¿Sí? ¿De qué otra manera podemos probar la congruencia ahí del triángulo AMC y BMC? Porque es la única manera que tenemos de probar que AM es congruente con MB, es que haya dos triángulos donde esos elementos sean correspondientes. ¿Y qué es lo que no te cerraba, Virginia, vos? El videito que viste, te vuelvo a preguntar. Sí, por ejemplo, porque ahí usted tomó que el ángulo ADM era congruente con el ángulo ACM y MDB era congruente con MCB, con los ángulos de. Y ahí le digo. Ah, bueno, porque acá tenemos otro triángulo isósceles. Mira, si vos mirás este otro triángulo, el CDB, ahí está, eso puede servir. Es isósceles porque tenés estos dos lados congruentes, entonces este ángulo es congruente con este. Y lo mismo, si yo miro el triángulo CAD, acá el CAD también es isósceles, entonces acá que vamos a tener que este ángulo es congruente con este, a ver. Pero no sé cómo eso nos pueda servir para probar la congruencia de los otros dos. Yo digo, suponete este, a ver, estoy pensando de otra forma. Si esto es el ángulo 1, esto es el ángulo 1. Si este es el ángulo 2, este es el ángulo 2. Lo mismo pasa acá, fíjate con, por ejemplo, si este es el ángulo 3, también ahí tenemos triángulo isósceles, ¿no? Este es el ángulo 3. Y si este es el ángulo 4, este también es el ángulo 4. 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, 4 es igual a 4. A ver. Claro, lo que justo ahí con números se ve mejor. Por ejemplo, yo lo que no entendí fue eso, ¿por qué el ángulo 4 es igual al ángulo 1? Eso es lo Claro, que no eso es lo que entendí. tendríamos que buscar. ¿Por qué el ángulo 4 es igual al ángulo 1?
Porque, a ver, nosotros tenemos un cuadrilátero con 4 lados congruentes. Yo me atrevería a decir que un cuadrilátero con 4 lados congruentes es un rombo. Así que un rombo es un paralelogramo, ¿sí? Un rombo es un paralelogramo. Tenemos que ver si se puede asegurar el paralelismo de los lados opuestos. Porque si AC es paralela a DB, entonces ahí ya sale, ¿no? Porque yo digo, mira, si esta recta, si uno demuestra, ¿no? Que esta recta es paralela a esta, entonces ahí se podría decir que el ángulo 4 es congruente con el 1 porque serían alternos e internos entre paralelas. ¿Ven? Ahora, yo digo que el cuadrilátero tenga 4 lados congruentes, ya me asegura a mí que es un rombo. ¿No se le puede trazar rectas auxiliares, profe? ¿Y qué recta auxiliar? Esa que trazó recién. Sí, las rectas auxiliares se pueden trazar. El tema es que, ¿cómo aseguramos que esas rectas son paralelas? De un rombo yo sé que es un paralelogramo con 4 lados congruentes. Entonces ya, ahora solo los lados congruentes me asegura que es un paralelogramo, un cuadrilátero con 4 lados congruentes, ya asegura, porque ya con eso sale. Si Pero no, en teoría, hasta este ejercicio todavía no sabemos cuadrilátero. sí, bueno, en teoría se tendría que saber del secundario. Pero No, no sirve como comenzaste ahí para decir que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 1, lo que decías recién, que la mediatriz coincide con la bisectriz. claro, pasa que ahí ya estamos usando que es la mediatriz y eso es lo que queremos probar. En realidad lo que queremos justificar es el paso a paso. Y de este, como es par, la solución no está. Pero habrá que pensarlo un poquito más. A veces las cosas no siempre salen la primera vez que uno lo piensa. Yo en el otro video uso eso. Ahora, Virginia me dice, bueno, eso no me cierra mucho. Estoy buscando una forma alternativa. Con eso que va a decir Fanny ya sabemos que sale. Pero no me parece mal pensar si hay otra manera de justificarlo. A ver qué sería esto. 2, 4, 1, 2. ¿No? En un triángulo tiene que sumar 180. Por ahí viene de ese lado, ¿no? 2, 4, 1 y 2 tienen que sumar 180. 3, 3, 1 y 4 tienen que sumar 180. Entonces ya está, 3 es igual a 2. ¿Se dan cuenta? Por ahí puede ser, ahí va. Digo 2, 4, 1 y 2 suman 180, ¿cierto? 3, 4, 1 y 3 suman 180. Por lo tanto, la medida del ángulo 3 tiene que ser igual a la medida del ángulo 2. Y ahí usamos el teorema. Miren, si nosotros miramos este triángulo, usamos el teorema que va a ser como 3 es igual a 2, entonces AM es la bisectriz del
Lo vamos a escribir. AM es la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles, entonces ahí aseguramos lo de 90 grados. Bien. Ahora nos falta este, que AM es congruente con MC. Yo miraría otros triángulos. Yo diría así, por ejemplo, el ángulo acá, el 4, con el 2, el 3 y el 4 suman 180. Ahora diría, bueno, el 1 con el 2, el 3 y el 1 suman 180. Entonces el 4 es igual al 1. Ahí sale. Y si el 4 es igual al 1, entonces CM es la bisectriz del ángulo del vértice de este triángulo isósceles. Entonces, usamos el teorema que dice que los dos triángulos son congruentes. Ahí está. Ahí está. Probamos la congruencia con el teorema 332. Probamos que esos dos triángulos son congruentes. Y bueno, ya, si esos dos triángulos son congruentes, vamos a tener que AM es congruente a MC, porque son lados homólogos. Y también que, bueno, estos ángulos acá va a ser recto, porque entre los dos forman un llano y son los dos iguales. ¿Se entendió? ¿O lo escribí? Sí, profe, lo entendí. Igual escribámoslo. Está bien. Otra manera, encontramos, mira qué lindo. Otra manera de justificar la construcción. ¿Bien? Entonces, ¿qué diría yo en el segundo paso acá? Como AC es congruente con BC, entonces el ángulo acá que tiene el numerito 2 es igual al ángulo que tiene acá el numerito 2. ¿Cierto? Entonces, por hipótesis, resulta que el ángulo CAB es congruente con el ángulo CBA. Este sería el 2. ¿No? Estamos diciendo 2 es igual a 2. ¿Y qué más? 3 es igual a 3. Vamos a decir entonces que el ángulo BAD es congruente con el ángulo BAD, es congruente con el ABD. Bueno, ¿esto por qué? A ver cómo lo puedo justificar. Es un teoremita de los triángulos isósceles. Dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. ¿Vamos hasta acá? Estoy diciendo 2 es igual a 2 y 3 es igual a 3. ¿Sí? Después, ¿qué diría yo? Que dos veces, como son congruentes, a ver, tienen la misma medida. Bien. Como son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, la medida del ángulo CAB es igual a la medida del ángulo CBA. Y también se va a cumplir que la medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo ABD.
¿qué le vamos a poner? Si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales. A ver, acá ayúdenme, o le vamos poniendo a todas las letras. Porque, a ver, en el 4 tendríamos que poner que, va a ser un poquito más largo, lo voy a cortar. Que la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ACM más la medida del ángulo MCB. ¿Me van siguiendo? Más la medida del ángulo CBM. ¿Todo eso cuánto va a dar? 180, profe. Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y con el triángulo de abajo, si nosotros miramos el triángulo ABD, va a pasar lo mismo. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo MAD más la medida del ángulo ADM, más la medida del ángulo MDB más la medida del ángulo DBM Todo eso es igual a 180 porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Bueno. Y entonces, ahora sustituimos, ¿no es cierto? Porque como BAC, acá, tiene la misma medida que CBM, BAC y CB, que es lo mismo acá que CBA, podemos sustituir, ¿no? Esto reemplazamos, digamos, este ángulo, el CBM, es lo mismo que el CBA. Le puse distintas letras. Y el CAB es lo mismo que el CAB es lo mismo que el BAC. CAB, BAC. Este ángulo es igual a este. ¿Bien? Entonces ahí esos dos lo podemos reemplazar y decir dos veces la medida y escribimos uno de los dos. Después, el BAD es lo mismo que el MAD, este. Es igual a este. Y el ABD es lo mismo que el MBD o el DBM. Este ángulo es igual que este. Bien, entonces vamos a usar el principio de sustitución. Y vamos a decir que dos veces la medida del BAC o CBA, como quieran, CBA, más
la medida del ACB, ACM, más la medida del MCB es igual a 180. Y acá abajo, como estos dos son iguales, vamos a reemplazar por uno solo y vamos a poner que 2 veces la medida del ángulo. ¿Cuál sería el BAD? Le vamos a poner BAD más el ADM. Oh, es re largo así, chicos, y con letras se hace todo un lío. Mejor hagámoslo con los numeritos, ¿me parece? Sí, profe, mejor. No, con las letras nos vamos a volver locos. Me voy a volver loca. Así que acá borro esto. Vamos a borrar esto. Esto le vamos a poner numerito. Ahora el tema es si le ponemos diferentes numeritos o el mismo numerito, porque acá si yo digo 4 y 4, ¿se entiende? No sé, sí, se entiende. Vamos a poner pero que pongo el ángulo 4 es congruente con el ángulo 4, ¿no? Vamos a tener que poner distintos números. 4 primo. Ahí está, buenísimo. Gracias, Fade. Ahí está, a este le vamos a poner 4', a este le vamos a poner 3', genial. Entonces a uno le ponemos 2' y a este 1'. Listo, ahí está, ahora sí, genial. Vamos, digamos, el ángulo 2 es congruente con el ángulo 2'. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 2'. Ahí tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Entonces los ángulos opuestos son congruentes. Y el 3 también con el 3', pero en otro triángulo. Bueno, vamos a hacer el símbolo. Eso es porque son ángulos opuestos a lados iguales de un triángulo. Bien, tenemos el triángulo ACB, estos dos lados congruentes, 2 igual a 2', y en el triángulo ADB, 3 es congruente con 3'. Bueno, si dos ángulos son congruentes, sus medidas son iguales, entonces la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 2', y la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 3'. Bueno, ahora sí, vamos con el paso 4 más fácil. Vamos a hacer así. La medida del ángulo 2' más la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, todo eso nos da 180. Y en el triángulo de abajo se va a cumplir que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4' más la medida del ángulo 1', la medida del ángulo 3', todo eso también es igual a 180. Bien. Ahora, ¿pero qué tenemos? 2' y 2 son iguales. Bueno, acá. Tenemos que decir también que 4 es congruente con 4'. En el paso 2. Porque tenemos en el triángulo ACD, que es isósceles porque
tiene dos lados iguales, los ángulos de la base, que es 4 y 4', son congruentes. Entonces el ángulo 4 es congruente con el ángulo 4'. Y el ángulo 1 también es congruente con el ángulo 1'. Tendríamos por ahí que escribir, si ustedes quieren, en qué triángulos es que estamos mirando estos ángulos, ¿no? Pero bueno, ahí en el dibujito está clarito, ¿no? Esto es en el triángulo ACD, lo de abajo, que uno es congruente con uno primo, en el triángulo CBD. Bien. Bueno, y acá en el paso 4 vamos a tener que agregar que la medida del ángulo 4 es congruente a la medida del ángulo 4', y que la medida del ángulo 1 es congruente a la medida del ángulo 1'. Bueno, ¿cómo llega? Nosotros queremos llegar a que 4 es igual a 1 o que 2 es igual a 3. Bien. Como estos dos son iguales, ¿qué nos va a quedar acá? Vamos a poder reemplazar en el paso 5 que podemos escribir. Dos veces la medida del ángulo 2, reemplazamos, ¿no? Es igual a 180 menos 4 más 1. ¿O cómo quieren reemplazar? ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? Díganme. ¿Qué pondríamos? Vos, Virginia, ¿qué querés poner? Porque hay varias formas. Acá podemos reemplazar directamente que nos quede, por ejemplo, acá podríamos reemplazar por 4', por 1', por el principio de sustitución. Claro, sí, profe, conformado. La medida del ángulo 2' más, pongo para poner acá la medida del ángulo 4', porque reemplazo al 4 por el 4', y al 1 por el 1'. Y como que yo me quiero ahorrar pasos acá, y ver si puedo poner dos veces la medida del ángulo 2. Es igual a esto, ¿no? Y acá abajo, ¿qué pondría? Que dos veces la medida del ángulo 3 más 4' más 1'. Todo esto nos tiene que dar 180, ¿no? Entonces, en el paso 5, ¿qué ponemos? ¿Qué usamos? El principio de sustitución y también usamos la ley distributiva del producto respecto a la suma. Bueno, y ahora por la propiedad de sustracción de la igualdad, si nosotros restamos acá la medida del ángulo 4' y 1', a ambos miembros, ¿qué nos va a quedar? Que la medida del ángulo 2' es igual a la medida del ángulo 3, acá. Llegamos a esto, ¿no? Por ejemplo, llegamos a probar esto, que la medida del ángulo 2' es igual a la medida del ángulo 3. Bien, acá, si restamos.
Ya. Entonces, ¿qué nos quedaría? Por la propiedad de sustracción de la igualdad, ¿no es cierto? 2 veces la medida del ángulo 2' es igual a 180 menos la medida del ángulo 4' menos la medida del ángulo 1'. Eso sería por la propiedad de sustracción de la igualdad. Y lo mismo, vamos a decir que 2 veces la medida del ángulo 3 es igual a 180 menos la medida del ángulo 4' menos la medida del ángulo 1'. Esto es por la propiedad de sustracción de la igualdad. Bueno, un poquito largo se hace. Bien. Vamos a seguir. Bien. Y ahora llegamos a que, Podríamos igualar que la medida del ángulo, 2 veces la medida del ángulo 2' es igual a 2 veces la medida del ángulo 3', o 3. Bien. Re largo, pero bueno. 2 veces la medida del ángulo 2' es igual a 2 veces la medida del ángulo 3. Esto es el principio de sustitución. Después, por la propiedad multiplicativa de la igualdad, multiplicamos ambos miembros por un medio y ¿qué nos queda? Que la medida del ángulo 2' es igual a la medida del ángulo 3'. No, 3. 2' es igual a 3. Propiedad multiplicativa del igual. Y ahora, dos congruente con 3. No, 2' congruente con 3. ¿Cuál de estos? Bueno, uno era el... 2' congruente con 3. Ahí podríamos demostrar que los dos triángulos son congruentes, profe, por lado, ángulo, lado. El triángulo ACD con el triángulo CDB. ¿O estoy confundida? Claro, pero como nosotros queremos probar que AM es congruente con MB, estos dos, que están ahí con verde, pintadito la raya, tenemos que buscar que ACM sea congruente con BCM. Tenemos que llegar a que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 1. Bueno, pero si estos dos son congruentes, no. Bueno, ahora tenemos, si el ángulo 2' es congruente con el ángulo 3, el ángulo 2 también es congruente con el ángulo 3' porque estos eran, 2 era igual a 2' y 3 era igual a 3', entonces bueno, estos dos también son iguales. Entonces 4 va a ser congruente con 1, ¿no?
nosotros tendríamos que... ¿Qué dice? ¿Cómo seguimos? Si llegamos a que este es congruente con este y este con este. Sí, profe, también hubiésemos probado que 4 es congruente con 1 haciendo lo mismo que hizo usted, pero utilizando diferente. Por ejemplo, si hubiésemos usado que 3 más 1 más 4 prima, eh, te daba 180 y luego usamos, o sea, lo estoy pensando ahora, digamos. También hubiésemos llegado a la conclusión de que 2 veces el ángulo 4' es igual a 2 veces el ángulo 1'. Bueno, cambiémoslo Hubiese acá. sido, hubiese Sí, sido también congruente. va a ser más fácil. Entonces acá en el paso 4, acá es donde hay que cambiar. ¿Qué queremos llegar a que el 4 es congruente con el 1? Ah, pasa que acá no tenemos 2 veces el ángulo 4, ¿te das cuenta? Nosotros ¿qué usamos acá? Que el ángulo 2, 4, 1 y 2 sumaban 180. Si no, tendríamos que usar ¿qué cosa? 4, 2 prima, 3 y 4. Ahí tendríamos que cambiar. Entonces sería acá 4 más ahora. Vamos a tener que usar los otros triángulos. El triángulo del ACD y el BCD. Y ahí nos va a quedar. Para que sea, digamos, 2 veces el ángulo 4, entonces vamos a tener que, si trabajamos acá, fíjense, yo voy a decir acá el triángulo DAC. En el triángulo DAC sacamos esa suma y en el DBC sacamos esta otra. Entonces, a ver, ahora cambiamos, vamos a llegar. Acá, ¿quién sería entonces? El ángulo 4 más el 2 prima ¿no? Más el 3 más el 4 prima. A ver, por ahí va la cosa. En el otro triángulo, ¿qué nos va a quedar? 1, 2, 3, 1, 2, 3 prima y 1 prima. Entonces ahora sí, 2 veces la medida del ángulo 4 acá. Vamos a tener que borrar. Dos veces la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 2 prima más la medida del ángulo 3 y abajo que nos va a quedar 2 veces la medida del ángulo 1. Acá vamos a tener 2 prima. Sí, 2, 3, lo mismo. 2 prima. Y acá la medida del ángulo 3. Cuando reemplazas son todos iguales. Congruentes. Bien. Y ahora, ¿qué nos queda? 2 veces la medida del ángulo. En vez de 2, ahí va a ser 4. Acá va a ser 1. Y esto también va a cambiar. Bueno, con la goma de borrar es más fácil, ¿no?
Entonces, 2 veces la medida del ángulo 4 es igual a 180 menos la medida del ángulo 2' menos la medida del ángulo 3. Y acá nos va a quedar 2' y 3. Y este es 1. Entonces, la medida, 2 veces la medida del ángulo 4 es igual a 2 veces la medida del ángulo 1. Entonces, la medida del ángulo 4 igual a la medida del ángulo 1. Ya casi llegamos. Vamos al paso 9 y vamos a decir que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 1. Porque si dos ángulos tienen las medidas iguales, entonces son congruentes. Bueno, y ahora ya está, usamos el teoremita este que habíamos visto acá en la teoría y nos podemos asegurar la congruencia, digamos, si el 4 es congruente con 1, entonces CM es la bisectriz del ángulo del vértice. Del ángulo del vértice de un triángulo isósceles, que en este caso es el ángulo ACB. ¿Estoy bien? ACB. Bien, ya esto es por la definición de bisectriz, es un rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Bueno. Y ahora, ¿cuál es el teorema que decíamos que íbamos a usar? Estaba acá en el aula. Dice, es el teorema 332. Dice, la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles separa el triángulo en dos triángulos congruentes. Bueno, entonces, el triángulo AMC es congruente que es lo que andábamos buscando desde un primer momento, ¿no? Que el triángulo AMC es congruente con el triángulo BMC. Y bueno, esto va a ser por el teorema 332, que dice que la bisectriz del ángulo del vértice de un triángulo isósceles separa al triángulo en dos triángulos congruentes. Vamos a poner ahí para que tenga este. Bueno, ya está. Si esos dos triángulos son congruentes, entonces AM es congruente con MB. Llegamos a justificar esto. Bueno, nos faltaría justificar que CD es perpendicular a AB. ¿Qué se les ocurre para eso? Virginia, ¿pensaste algo? Esto lo justificamos con que partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Llegamos entonces a una parte de lo que queremos justificar.
faltaría esto. Bueno, ya hemos hecho otras demostraciones, ¿no? ¿Qué podemos decir acá? Que el ángulo AMC es congruente por partes correspondientes del triángulo con el triángulo CMB. ¿Bien? Eso Entonces mismo le iba a decir, profe. tenemos dos Entonces, ángulos adyacentes congruentes. Es más o menos lo que hicimos en el ejercicio de ayer. Es bastante largo. A ver si lo podemos hacer más cortito, porque ya al estar en otros videos, a ver, déjenme y pensar. puede ser que si dos rectas se intersecan formando dos ángulos consecutivos congruentes, las rectas son perpendiculares. Ujú, ahí está. Con ese nos sale. Pero vamos a seguir acá la demostración, ¿sí? Que no es una demostración, justificación. Bueno, que los dos triángulos son congruentes, lo primero, ¿no? Hemos terminado en el paso 12, vamos a poner acá 13. Entonces, a ver que necesito ver la figura. Acá, el ángulo AMC es congruente con el ángulo BMC. ¿Por qué? Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. ¿Y cómo me decías recién el teorema que nombrabas, Virginia? Que si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes, las rectas son perpendiculares. Bien. AMC y BMC son consecutivos, ¿no? Entonces, listo, vamos a la conclusión directamente y justificamos con eso. Ya quedó. Si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes, las rectas son perpendiculares. Primero tendríamos que haber dicho que los ángulos eran consecutivos, pero ya era muy largo. Obviar eso no es algo que va a bajar puntaje en una demostración, ¿sí? Entonces, si dos rectas se intersecan formando ángulos consecutivos congruentes, las rectas son perpendiculares. Bien. Y ahí justificamos también lo que hacía falta, que era la última parte de la conclusión. Bien. Bueno, costó, pero salió. Vamos a Gracias, profe. detener la grabación. No, por favor, mejor, con más variedad. Voy a detener la grabación y lo vamos a poner ahí, voy a poner otra forma de resolver el ejercicio. Este es el 30 de la sección 3.4.